Tengan todos... Ajá. Recording in progress. Bien, tengan todos y cada uno de ustedes muy buenos días. Vamos a dar inicio en este momento a la sesión virtual correspondiente a este día, lunes 23 de mayo del año 2022. Como siempre, yo les quiero recordar que una de las razones o finalidades de estas sesiones es poder darles a ustedes la oportunidad de formular preguntas. El programa, el método, el modelo, asume que ustedes estudian en sus casas o en sus lugares que han preparado para ello y que cuando están estudiando y les surgen algunas dudas, pues pueden anotarlas en algún lugar por ahí y al encontrarse en estos ambientes grupales de aprendizaje, puedan formular cualquier tipo de pregunta. Así que mi deber es darles la oportunidad, el espacio, el tiempo para hacer preguntas. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta? Bueno, veo que no. Entonces, vamos a comenzar con la actividad de hoy y voy a presentarles aquí en pantalla lo que tenemos programado. Solo que estoy viendo que la pantalla como que está muy grande. La voy a hacer un poco más chica para poder no cubrir tanto. Bien, aquí tenemos la plataforma de Canvas y los materiales que se han preparado para la semana 18, que va del 23 al 29 de mayo. 23 al 29 de mayo. Entonces, durante esta semana, el tema que vamos a abordar, obviamente, sigue siendo la ley del ejercicio notarial, pero esta vez vamos a enfocarnos en aquellas diligencias que recaen sobre inmuebles. Hay allí, y lo vamos a ver hoy, algunas diligencias que obviamente no solo se pueden hacer ante notario, sino también ante juez competente, pero que involucra bienes raíces o inmuebles. La pregunta de la semana es: ¿cuáles diligencias notariales recaen sobre bienes inmuebles? Y como gráfica tenemos aquí un plano de esos que se presentan al Centro Nacional de Registros, al Departamento de Catastro, para ese trámite que se conoce como revisión de planos y que son obviamente parte fundamental de estas diligencias que vamos a tratar. Esta semana, dicen las indicaciones, concéntrate en los artículos 14, 15 y 16 de la Ley del Ejercicio Notarial, de la Jurisdicción Voluntaria y de otras diligencias. Incluso se les pide que, basado en aquella obra de aquel profesor, Estrategias de Aprendizaje, ¿cómo se llama este autor? Pimienta Prieto, Julio Pimienta, ustedes puedan elaborar un diagrama que indique de manera gráfica o ilustre la manera en que el notario debe proceder en presencia de cada una de esas diligencias, es decir, un diagrama con relación al artículo 14, otro con relación al artículo 15 y otro con relación al artículo 16, para que ustedes puedan tener en forma esquemática estos procedimientos. También se les pide, cuando están estudiando, identificar cualquier término o concepto que a lo mejor ustedes no estén muy familiarizados con ellos.
Por ejemplo, deslinde. Yo no sé si ustedes habían escuchado antes este término, pero si no lo han escuchado antes o si no tienen claro su significado, pues sería bueno buscar esa definición en un diccionario especializado e incorporarlo junto con otros en un glosario. Yo siempre les he pedido que ustedes puedan trabajar en la elaboración para cada asignatura de un glosario, un conjunto de términos o conceptos con sus correspondientes definiciones para que ustedes manejen el vocabulario. También vamos a continuar con la tarea aún pendiente de elaborar un expediente notarial sobre una de las diligencias contenidas en esta ley, una que ustedes han elegido libremente. Y ojo, esto quizás sea nuevo para ustedes, pero es importante que sepan que necesitamos elaborar, o mejor dicho, realizar una prueba objetiva evaluada sumativamente que corresponda al laboratorio 2 del cómputo 3. Y se nos ha pedido por parte de la decanatura que lo hagamos en una sesión presencial. Es decir, que las actividades evaluadas las tengamos en sesiones presenciales. Entonces, aquí lo que yo les pediría es que el día que tengamos la actividad presencial vayan preparados con un dispositivo electrónico que tenga conexión a internet para ver si la puede usted hacer en línea, ¿verdad? Pero eso sí, estando allí en el salón de clases. Y si por alguna razón usted no pudiera, entonces vamos a ver qué solución alternativa le damos al asunto, incluso la posibilidad de utilizar una hoja de papel a lo antiguo, es decir, pero bueno, el punto es que hay que hacer esa actividad. En la presentación de la semana, yo les he colocado un video que, por cierto, por aquellos que están interesados en el nivel estratégico en su formación, hay varios de estos videos sobre diversos tópicos. Yo les he traído uno que se llama Observaciones más comunes de la revisión de planos en las oficinas de mantenimiento catastral. Es decir, este video es hecho por el CNR. Ellos tienen una escuela de capacitación registral y se tomaron, digamos, esa tarea, ¿no? Muy buena, por cierto, de compartir algunas explicaciones sobre procedimientos internos que se desarrollan al interior, valga la redundancia, del CNR, para que nosotros podamos familiarizarnos, en este caso, con la presentación de planos para su revisión y las observaciones que se hacen más comúnmente. Fíjense ustedes que de repente a lo mejor a nosotros nos toque llevar un plano para su aprobación. También lo podría hacer el técnico que lo ha levantado o elaborado o dibujado, pero no necesariamente. Es decir, podríamos hacerlo nosotros también. O aunque lo hiciera el técnico, si nosotros tenemos claro cuáles son las observaciones más frecuentes que se le hacen a los planos, podemos, en nuestra calidad de profesionales del derecho, notarios, indicar al técnico, al ingeniero, al topógrafo, al arquitecto, cuál es la manera, digamos, en que podría no ser observado el plano. Así que no dejen de ver este video porque, repito, tiene mucho contenido que puede resultar muy útil. Los recursos complementarios obviamente son los mismos. Yo no quiero atiborrarlos con materiales sabiendo que a veces no disponen de mucho tiempo y con los materiales ya conocidos creo que podemos continuar este esfuerzo de aprendizaje.
Las actividades de enseñanza las conocen. Hoy estamos lunes 23 y la siguiente sería mañana a las 12:40, en la cual, repito, vamos a tener una actividad evaluada sumativamente. Mañana a las 12:40, obviamente sobre los temas que hemos estado comentando y que tienen que ver con la ley del ejercicio notarial, de la jurisdicción voluntaria y de otras diligencias. Por cierto, ese sería el laboratorio 2 del cómputo 3, tal como lo dice aquí en esta otra página. Laboratorio 2 del cómputo 3 es una evaluación sumativa individual y que, como ya les dije, lo vamos a hacer en el bloque presencial. Y vamos a concentrarnos en los artículos 15, 16 y 17, que son los que vamos a empezar a comentar hoy. Ojalá que podamos concluir este análisis, pero también es importante conseguir otros recursos, otras fuentes bibliográficas para poder tener mayor claridad. Y como ya les dije, asegúrese para el día de mañana de tener a la mano un dispositivo conectado a internet. Como le repito, puede ser su computadora personal o portátil, o puede ser una tableta o un teléfono inteligente. Repito, será el día y hora en que corresponda el bloque presencial y que en el caso de ustedes, como ya se los mostré aquí, sería el día de mañana. Si tienen preguntas, recuerden que las pueden formular con total libertad. Y finalmente me parece que tenemos, bueno, aquí está ya el vínculo para ese laboratorio, si es que lo pueden hacer en línea, y el foro de consultas. Ok. ¿Alguna pregunta en cuanto a lo que les he mostrado de la plataforma de Canvas? No, Lick. Ok, gracias. Vaya, me faltó decirles aquí en las indicaciones de la semana que les puse un vínculo que va de una manera más específica, pero dentro de la misma tesis. Y las explicaciones que se hacen precisamente sobre estas diligencias de jurisdicción voluntaria y que tienen que ver con inmuebles. Entonces, obviamente esta tesis es un poco viejita y a lo mejor en algunos dispositivos que sean pequeños, a lo mejor no se pueda ver con claridad. Pero si se fijan, en realidad sí se puede más o menos ver. Déjenme también hacer... sí. Más o menos sí se puede ver lo que dice el material. Entonces vamos a entrar en materia y teniendo 16 participantes vamos a dividir, vamos a hacer, quiero ver, híjole, ¿qué hice aquí? ¡Qué barbaridad! ¿Qué hice? Transición. ¡Hala! Bueno, ni modo. Duplicar escena. No sé ni cómo hice algo aquí, pero me está molestando. Bien, les decía que vamos ahorita a formar algunos equipos de trabajo con la intención de que, fíjense bien lo que van a hacer. Vamos a dividirnos las 3 diligencias que aparecen en los artículos 14, 15 y 16. Y simplemente vamos a leer, obviamente, el artículo y vamos a ver si podemos también abocarnos a esta tesis y leer también las explicaciones que se dan. Miren, en relación con el deslinde, son muy pocas los comentarios que se hacen,
Pero bueno, ni modo, el que le toque el artículo 14 pues va a tener esa suerte de que no va a ser mucho el contenido. Pero con respecto al artículo 15, que es la remediación de inmuebles, como ven es un poquito más, ¿verdad? Pero igual sigue siendo poco relativamente. Y el que más lleva es el de los títulos supletorios. Aquí lo que vamos a hacer mejor es que vamos a subdividir lo que es títulos supletorios de lo que es, déjenme ver, aquí creo que aparece, reseña histórica, la ley sobre títulos de predios urbanos. O sea, vamos a hacer 4 equipos. Un equipo va a estudiar durante unos 20 minutos el artículo 14. El otro equipo va a estudiar el artículo 15. El otro equipo va a estudiar el artículo 16. Y vamos a tener un cuarto equipo para estudiar la ley sobre títulos de predios urbanos. Vaya, si usted no recuerda cómo encontrar esa ley, pues únicamente váyase a jurisprudencia.gov.sb y en la parte que dice, esto ya se los he explicado antes, en la parte que dice secciones de búsqueda, legislación, usted hace clic allí y en el diálogo que aparece aquí ponga ley sobre, voy a ver si me sale así, predios urbanos, ley sobre predios urbanos, búsqueda avanzada, no encontró registro, vamos a ver qué está pasando aquí. Títulos supletorios. Ley sobre títulos de predios urbanos. Vamos a ver si todavía está vigente. Ley sobre títulos de predios urbanos. Aquí dice que está vigente. Entonces, usted al escribir aquí ley sobre títulos de predios urbanos y luego en búsqueda avanzada, le aparece el resultado. Y es precisamente esta ley. Ley sobre títulos de predios urbanos. Miren, de 1900. Ay. Bueno, entonces la puede descargar. Y una vez descargada, vamos a ponerla aquí en Downloads. Ya la puede utilizar. De todas maneras, para facilitarles un poco el proceso, voy a compartirla con ustedes, por aquellos que les toque. Ahí está ya en WhatsApp. Ya como para facilitarles todavía un poco más la labor. Bien, entonces, pues venimos aquí a hacer los grupos. Repito, 4 equipos. Algunos van a quedar de 4, otros van a quedar de 3, por la cantidad de personas que hay. Pero bueno, vamos a ver cómo sale esto. Vamos a crear automáticamente 4. Miren, si usted queda en el equipo 1, su suerte es artículo 14. Si quedó en el grupo 2, artículo 15. Si quedó en el grupo 3, artículo 16, títulos supletorios. Y si quedó en el grupo 4, ley sobre títulos de predios urbanos. Entonces lo que van a hacer es leerla, lo que les toque, durante unos 20 minutos, leer en la tesis algunas explicaciones adicionales que aparezcan allí y luego, en unos 10 minutos por mucho, no porque menos,
y participando cada quien, todos, van a brevemente explicar qué es lo que han entendido de lo que han leído. Y si tuvieran dudas, pues ahí las pueden formular para que entre todos veamos si encontramos alguna explicación, alguna respuesta. Pero repito, ahorita vamos a hacer 4 salones o breakout rooms, 4. Y dependiendo dónde le toque a usted, eso es lo que va a trabajar. Si el deslinde, la remediación, el título supletorio o el título sobre predios urbanos. Entendiéndose entonces que lo del artículo 16, títulos supletorios, sería sobre inmuebles rústicos y la otra ley sería sobre inmuebles urbanos. ¿Alguna pregunta en relación con la dinámica de esta actividad? No, Lic. Vaya, gracias por responder. Bien, entonces aquí tengo ya cómo van a quedar los grupos. Y al decirle usted acepte, pues acepta. Ok. Lic, creo que a mí me tocó el grupo 3, ¿verdad? Aparezco como Christopher da Silva. Sí, ahí está en el grupo 3. Pero todavía no se ha unido. Ajá. Ok. Recording in progress. Bien, vamos a continuar entonces con el desarrollo de la sesión. Vamos a permitir que de una manera muy puntual los que formaron parte de los distintos equipos puedan más o menos explicar qué es lo que aprendieron, qué es lo que entendieron, de qué se trata la diligencia, cómo se procede, cuáles son las pruebas que el notario podría incorporar. Es decir, lo que ustedes consideren conveniente explicar. Ok, entonces, ¿quién comienza? Hola, Lic, ¿se me escucha? Sí, le escuchamos perfectamente. Bueno, a nosotros somos el grupo número 1 y nos tocó el deslinde voluntario. Entonces yo encontré una sentencia que con referencia a 64 CSM-13, en donde menciona que el deslinde voluntario no es realmente un proceso, sino un mero procedimiento y un acto de jurisdicción voluntaria en que cualquiera de los vecinos define sus linderos y los otros colindantes pueden o no estar presentes.
Y de acuerdo a las tesis, lo que más o menos estaba entendiendo es que el deslinde no es más que la distinción o el señalamiento, determinación de los linderos de terrenos contiguos, complementándose esa distinción por medio de mojones, que constituye la operación llamada amojonamiento. Por ende, esta diligencia se tramita con el fin de evitar confusiones respecto a los linderos propios y el de los demás vecinos del terreno en cuestión. Este caso, el interesado puede ser tanto una persona natural como persona jurídica a través de sus representantes. Pueden ser varios los interesados, siendo que para poder someterse a las reglas de jurisdicción voluntaria, el requisito indispensable es que todos estén de acuerdo. Y también encontré una diferencia de acuerdo al deslinde voluntario y al deslinde necesario, y es que el primero, el dueño del terreno, da iniciativa propia, es decir, pretende reconocer o establecer sus respectivos linderos. Y respecto a los inmuebles, y el segundo, el deslinde surge como motivo de una disputa sobre la introducción o usurpación del terreno, y también la diferencia son los medios probatorios. Ok. ¿Alguien más del equipo quisiera participar? Sí, buenos días. Buenos días. Le escuchamos. También encontré una jurisprudencia en la que menciona, cita, la Sala de lo Civil establece que esta disposición es creada para tratar el esclarecimiento de los límites entre heredades contiguas, y también de ello se deriva la acción de deslinde, que va a comprender dos operaciones complementarias. Una de ellas es la determinación de límites y la fijación de mojones, esto con el fin de establecer la línea divisoria entre las heredades contiguas. También de lo que establecía la tesis mencionaba que un elemento esencial de esta diligencia es que los inmuebles deben de encontrarse bien determinados en cuanto a su existencia o también en cuanto a su extensión territorial, superficial. Perdón. Sí, correcto. Muy bien. ¿Hay alguien más del equipo o ya finalizaron? Bien. Como ustedes saben, las escrituras que amparan el dominio o a veces la posesión sobre inmuebles no necesariamente han pasado con un proceso, llamémosle técnico, a través de expertos o especialistas para poder describir de una manera exacta y certera la propiedad. Ustedes pueden verificarlo, por ejemplo, si tienen algún pariente que tenga alguna propiedad, especialmente en el campo, y que no la haya adquirido hace poco, sino hace muchos años, por curiosidad, vean la escritura. Y bueno, no tal vez así con algún pariente, pero en el registro incluso podrían ir alguna vez y sentarse frente a la computadora y ver las descripciones de los inmuebles que aparecen en las escrituras. Se van a dar cuenta de que muchas de estas descripciones no son técnicas. Lo contrario de una descripción técnica, diría yo, es una descripción empírica, hecha no por un profesional de la geometría con instrumentos apropiados, sino por personas con algún nivel de conocimiento muy mínimo, muy básico, pero que como sea, la transacción o el negocio jurídico se hizo en su momento. Ello da como la pauta para que en muchos casos no haya claridad en desde dónde y hasta dónde debería llegar la propiedad. Es decir, esta escritura que yo tengo en mis manos, desde dónde y hasta dónde llega lo que yo tengo. Entonces, repito, esa incertidumbre, esa indefinición que hay con relación a los colindantes o a las personas que lindan a la par contiguo, genera
o hace necesaria esta diligencia llamada deslinde. Como muy bien lo dijo su compañera, hay dos variantes, dos modalidades, dos clases de deslinde. El deslinde voluntario y el deslinde necesario. Un deslinde voluntario, como su nombre lo indica, parte de que no hay oposición, de que no hay controversia, de que no hay desacuerdo. Es decir, a lo mejor sí podría haber desacuerdo, pero un desacuerdo amigable, un desacuerdo justificable, digámoslo así, un desacuerdo razonable, o como quien dice, se trata de una persona con la cual se puede conversar y que perfectamente puede aceptar si se le demuestra que a lo mejor está en error. Es decir, la contención, repito, no necesariamente elimina el desacuerdo, porque alguien podría, repito, estar en desacuerdo, pero ser lo suficientemente maduro, lo suficientemente inteligente también, como para aceptar, bueno, pensé que era así, pero qué bueno que se me hace saber que no era así, entonces yo estaba equivocado, pero yo acepto el resultado. Entonces, según esto, y aquí nos remite a unos artículos que aparecen en el Código de Procedimientos Civiles ya derogado, y que obviamente creo que sería bueno consultarlo. 861, yo creo que lo tengo. Para que tengamos más claro el panorama en relación con estas diligencias. Está tardando en encontrarlo, pero qué raro. Quizás estoy utilizando casi todos los recursos de la computadora. Ahora sí. Vaya. 861. Vaya. En el Código de Procedimientos Civiles, ya derogado definitivamente para casos nuevos, dice: cuando algún propietario de una heredad, el nombre que le da, es decir, entendamos de un terreno, de un inmueble, intentare este deslinde, o sea, el deslinde voluntario, se presentará ante juez competente pidiendo se recorran sus términos, es decir, entendamos sus límites o sus linderos, o sea, el lugar donde supuestamente debería llegar, y se restablezcan o aviven sus mojones. Entendamos por mojón una marca, una seña. Bueno, podría ser un tubo de cemento, una estaca de madera, un poste, claro, no alto, pero sí se siembra en el suelo, un mojón, un punto. El juez acordará de conformidad haciendo citar a los colindantes con término competente. O sea, vean el lenguaje que usa el legislador de antaño, ¿no? Con término competente, como queriendo decir por el término que da al respecto la ley, o como quien dice con un término prudencial, razonable, sensato, que se pueda preparar la persona, y con señalamiento de día y hora para que asistan si quisieren. Es decir, hay que señalar día y hora, hay que citar a los colindantes, hay que prevenirles que pueden asistir si quieren con sus títulos. Es decir, los colindantes deben asistir llevando consigo las escrituras de ellos. Y reconocerá, dice la ley, y restablecerá los linderos con vista de los títulos o pruebas que se le presenten. Y luego nos remite al artículo 843 del Código Civil. Esta C, así a secas, significa
civil. Código civil. Si hubiere contención y fuere necesaria la intervención de peritos, nombrarán las partes 2 inmediatamente. Y en su defecto, prácticos. Fíjense otra vez, qué bueno que digamos que de alguna manera yo, ¿por qué no decirlo? Tuve ocasión de estudiar este código de procedimientos civiles y de alguna manera los términos como que sí se me vienen a la mente, ¿no? Es decir, entendamos por peritos personas expertas, personas que tienen título en la materia de la cual se trata. Y entendamos por prácticos alguien que tiene conocimientos elementales del asunto, pero no es un experto, no tiene un título en la materia. En ese sentido, y tal vez para ejemplificar, perito sería un médico y todavía una enfermera graduada, y práctico sería una partera. Es decir, alguien que tiene ciertos conocimientos sobre cómo ayudar en la atención de un parto y puede cachar al bebé, pero es un práctico, no es como un experto, no es alguien que tenga un título académico, universitario, especializado. Para que continúen la operación con el juez. Fíjense bien que la intervención de peritos o prácticos en su caso, el código la dejaba únicamente para el caso de que hubiere contención. Y si todavía se creyera necesaria la mensura, recuerden que les dije que si se topaban con términos o conceptos que no están familiarizados con ellos, sería bueno incluirlos en un glosario. Imagínense, aquí tenemos otro, mensura. Mensura es el equivalente a medida. O sea, si creyere necesario medir, nombrarán las partes en el acto de la notificación o el juez en su rebeldía agrimensor. Otro término que tiene que ver con el agro y la medida. Gente que mide la tierra, agrimensor. Una persona que entre sus funciones o entre sus virtudes o sus competencias para lo cual es capaz está el de medir terrenos. Ese es un agrimensor. Te dice que se va a practicar la medida sin tardanza, sin dilación. Enseguida y dentro de tercero día aprobará el juez el deslinde o la mensura practicada y dará a las partes certificación si la pidieren, y no hay recurso de su decisión. Y aún pendiente el deslinde, podrá cualquiera de las partes abandonarlo y promover, desde luego, el juicio de reivindicación. Entendamos por reivindicación la acción de dominio, la que tiene aquel dueño que ha sido despojado de la posesión sobre la totalidad de un inmueble o sobre parte de él. Ejemplo, como resultado de esta medida, resulta que uno de los vecinos, tal como yo lo presentía, efectivamente se ha metido en mi terreno, ha movido, por ejemplo, sus señas, sus cercos, sus mojones, pero tomando dentro de lo de él lo mío. Aquí dice de que aunque no esté resuelto todavía el asunto, llamémosle por el cual se inició la gestión, que sería el deslinde, se puede perfectamente desistir de él y provocar o promover mediante demanda la acción de dominio o la reivindicación. La oposición que se formare sobre algún límite particular o mojón no embarazará el deslinde, es decir, no lo impedirá, no va a estorbar que pueda continuar, y concluido este lo aprobará el juez, salvo el derecho de los discordes. Espero que estén aprendiendo el lenguaje español, el de Castilla.
discordes, personas que no están de acuerdo. Es decir, aquellos que no están de acuerdo con aquel límite particular o mojón en el que no hubo acuerdo, pues todavía ellos podrían irse a un deslinde necesario en cuanto al límite en el cual no están de acuerdo, quedando entre tanto el terreno cuestionado en posesión del que lo tenga. Como quien dice, si hay una parte cuestionada, por ejemplo, en este rumbo norte tú te has metido 2 metros dentro de lo mío, ahí no estamos de acuerdo en un deslinde voluntario. Entonces, tendría que provocarse el deslinde necesario para poder delimitar y establecer con claridad hasta dónde debería llegar los límites de cada terreno colindante. Pero obviamente, mientras se resuelve el deslinde necesario, el terreno cuestionado va a quedar en posesión del que lo tenga en ese momento. Ahora, ¿por qué traje yo esto a cuenta? Por la referencia que se hace de estos artículos en la ley del ejercicio notarial, de la jurisdicción voluntaria. Porque fíjense lo que dice, el deslinde a que se refieren los artículos 861 y siguientes. Es decir, no se queda en el 861 y en el 862, sino que llega hasta el 866, que son los que acabamos nosotros de repasar. Entonces, cuando estaba vigente el Código de Procedimientos Civiles, aún a los jueces se les daba un modo de proceder. Ahora que el código ya no está vigente, eso, repito, y este es de aquellos casos que comentábamos la vez pasada, de que no por haberse derogado una norma en particular, como en este caso, 861 del Código de Procedimientos Civiles está derogado junto con todo el código para casos nuevos, eso no significa que el artículo 14 también va a estar derogado. Para nada. Es decir, la situación a que se refieren estos artículos 861 y siguientes todavía existe, pues. O sea, todavía hay esa incertidumbre, todavía hay esa posibilidad de que no esté claramente definido dónde deberían colocarse los mojones. Es decir, desde dónde y hasta dónde llega mi terreno. Y todavía existe la posibilidad de que el colindante no presente oposición, no presente, digamos, una discordia o un desacuerdo contencioso. No. Es decir, todavía existe la posibilidad de que eso se pueda resolver amigablemente, de manera voluntaria, sin contención de partes. Fíjense bien lo que les voy a decir. En cierto momento aprendimos, si fueren varios los interesados, será necesario el consentimiento unánime para poder iniciar o continuar las diligencias a que se refiere esta ley. A los colindantes no los vamos a entender como interesados. Es decir, no vamos a requerir el consentimiento de ellos para iniciar o para continuar el trámite. No. El interesado es aquel que quiere definir, que quiere el amojonamiento, que quiere delimitar hasta dónde y desde dónde llega su terreno. Claro, resulta obvio que su terreno entra en contacto con terrenos vecinos. Y obviamente habría que valorar si este vecino va a estar o no de acuerdo. Pero para ello hay que citarlo. Es decir, lo que el notario tiene que hacer es citar, e incluso podrá, dice, es potestativo, nombrar y juramentar perito agrimensor para que le acompañe. Y si no hubiere oposición, aprobará el deslinde o la mensura practicados. En otras palabras, este tiene que ser un trámite no contencioso, voluntario, en donde hay acuerdo, cita a las personas, les invita para que asistan al momento en que se haga el reconocimiento
de estos linderos, porque sigue siendo cierto que el notario tiene que reconocer los linderos y delimitar a partir de lo que él pueda ver en el terreno con la escritura, o si pues él entiende que su capacidad de análisis no va a ser suficiente por la complejidad que podría llevar la descripción que aparezca en la escritura. Es decir, hay que valorar el caso concreto. Ahora, si él entiende que necesita el apoyo de un perito, agrimensor, un especialista en medir terrenos, aquí pueden caber un ingeniero civil, un técnico en ingeniería civil, un técnico en topografía, un ingeniero topógrafo e incluso, aunque yo tengo mis reservas, pero también un arquitecto. Un arquitecto me parece que es un profesional que podría desempeñar apropiadamente esta función. Un perito agrimensor, nombrado por el notario y juramentado. Miren, la juramentación es clave. El perito tiene que saber que él tiene que ser leal y fiel y que si él da un informe que no sea conforme con la verdad, con la imparcialidad, con la transparencia, podría ser procesado. Porque los peritos también pueden incurrir en falso, bueno, no se llama falso testimonio, porque no es un testimonio que están dando, pero en realidad el delito es ese, falso testimonio, es decir, una falsedad en lo que él está haciendo. Entonces él tiene que ser no solo nombrado, sino también juramentado. Y se le tiene que explicar las penas en que podría incurrir si no hace un trabajo veraz, leal, íntegro. Bien, no sé si les queda alguna duda en cuanto a cómo es esto del deslinde. Cualquier duda que puedan tener la pueden formular. Bueno, entonces... A mí me llamó la atención sobre las dos formas que mencionó la compañera, ¿verdad? Sí. O sea, que ya lo había también mencionado usted. Sí. Entonces, no solamente es cuando él quiere, sino que la otra forma que mencionó. Pero está bien interesante también que comparta la sentencia de las compañeras para que después, en un tiempito que tengamos, podamos Claro. leerlo, ¿verdad? Y entender varios conceptos también. Sí, porque fíjense que hay, bueno, yo pensaría de que va a ser un poco raro no encontrar oposición. La verdad es de que la gente, no sé, pero cuando le tocan el bolsillo o el patrimonio, siempre hay, digamos, reacciones a veces un poco que no son muy civilizadas. Hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado. Entonces, yo creo que si nosotros presentimos, por lo mismo que la persona nos dice, es que mire, la persona llega con un relato y a veces el relato es suficiente para uno poder determinar si va o no a haber oposición. Entonces, si uno presiente que puede haber oposición, recuerden, estas diligencias no solamente son potestad exclusiva de los notarios, sino que los jueces con jurisdicción en lo civil, por supuesto que todavía pueden seguir conociendo de ellas. Entonces, si nosotros como notarios percibimos que podría haber oposición, de una vez vayámonos mejor en un proceso, dependiendo la cuantía, podría ser un declarativo común o un declarativo abreviado, dependiendo la cuantía de la porción que estimamos que se han apropiado, porque normalmente el deslinde parte de lo que el interesado supone es una apropiación de parte de su terreno por el vecino. Nunca va a llegar alguien diciendo, mire, yo creo que tengo más de la cuenta. Yo creo que por error mi escritura dice tanto, pero yo creo que tengo más que eso. Fíjate, quiero hacer un deslinde para que en realidad quede claro. Y si tengo de más, pues dejárselo al vecino. Eso va a ser algo muy, muy difícil de encontrar. Entonces,
Repito, si usted presiente que va a haber oposición, mejor de una vez remítalo, o si usted tiene tiempo y está parte de su actividad de la abogacía, pues ofrézcale mejor irse de una vez a un tribunal. Porque si se encontrara oposición en la diligencia notarial, aun cuando fuere sobre algún límite particular, recuerden que acabamos de leer que en la tramitación judicial el deslinde necesario solo es con relación a ese límite particular. Pero si en lo demás hay acuerdo, puede continuarse con el deslinde voluntario, en aquello en que no hay disconformidad. Y el necesario solamente es en aquellos puntos donde hay disconformidad. Aquí no. En la actuación notarial, si hay oposición, aun cuando fuere sobre algún límite, o sea, el notario no puede decir, bueno, como aquí tenemos dos puntos en donde se conecta, en el norte y en el poniente. Entonces, como la discrepancia está en el norte solamente, y ni siquiera en todo, sino que solo en una parte, pues vamos a continuar con la tramitación de estas diligencias en aquello en que no hay desacuerdo. No podría el notario. Tiene que suspender la tramitación y proceder como lo ordena la parte final del inciso primero del artículo 2. Es decir, remitir lo actuado al tribunal competente dentro de los 8 días hábiles siguientes con noticia de las partes. Bien, si tienen alguna pregunta, comentario, lo pueden hacer. Si no, permitamos que el equipo número 2 nos hable un poco sobre la remediación de inmuebles. Su turno. Buenos días, Lick Buenos y días. compañeros. Buenos días. A nosotros nos tocó como equipo hablar un poco acerca de lo que es la remediación. En este caso, entenderemos que la remediación de un inmueble pues, es una diligencia por medio de la cual es un perito el encargado de realizar la mensura de un bien raíz, a efecto de que éste pueda determinar la cavidad real del mismo. Y también debemos tener en cuenta que este procede cuando el propietario estima que la cavidad del inmueble es mayor o menor a lo que consta en su título. Y por ello, pues es indispensable de la figura del perito o sea, de un perito ya sea en esta materia, tiene que ser específicamente en esta materia para que pueda realizar la mensura y determine cuáles son las medidas legales de este mismo bien. De esta forma, pues se procede cuando se recurre a lo que es un notario y se debe ir acompañado de lo que son los títulos. De la misma forma, pues se debe exponer el objeto de la solicitud, o sea, es decir, establecer la razón por la cual se considera o se pide la mensura o la remediación. Y luego, pues, es el notario quien nombra lo que es un perito. Ya usted lo mencionó también anteriormente, que pues este debe ser un perito, ya sea ingeniero, topógrafo, o que tenga que ver algo en el ámbito de la ingeniería incluso. Y de igual manera, pues este debe ser juramentado y luego se procede a señalar lo que es el día y la hora. Y también, pues, una práctica importante debe ser la citación a los colindantes por medio de esquela. Es decir, estos deben estar específicamente citados y también avisados del procedimiento que se va a realizar. Pero, pues, la ley también dice de que no es una obligación de que estos asistan, sino más bien hacerles saber que se va a hacer el procedimiento y, pues, que ellos decidan si van a asistir, si quieren, o sea, de manera voluntaria. Luego, pues, de igual forma se les expresa al notario de que al no hacer lo que es la referente citación, se procede a lo que es una pena de nulidad de la diligencia, si esta, pues, se omite. De igual forma, menciona que en el caso de ser un solo colindante, ¿verdad? Se hace lo que es la citación. Y en el caso de que una sucesión o haya una copropiedad, o sea, es decir, hayan dos propietarios, basta con solamente hacerle saber a uno
o pues también se puede hacerle saber a ambos. Luego, pues dice que el notario se acompaña del ingeniero ya técnico y se procede previo a lo que es la diligencia de la mensura. Luego se identifica el inmueble que se va a remedir. El ingeniero técnico procede a lo que es la operación observada de las disposiciones pertinentes que la ley les permite para poder realizar dicha medición. Y fíjese que esta parte en el documento que nos dio no se ve muy bien. Creo que se ve mejor en lo que usted está proyectando. Bueno, luego, prosiguiendo, también dice de que terminada la remediación, el ingeniero pues rinde lo que es un informe al notario para que pueda hacer las observaciones pertinentes y se lo devuelve al mismo para que lo modifique o lo pueda ampliar. Posteriormente, el notario modifica la resolución declarando la medida final o en este caso la medida real que contenga el inmueble y pues su contenido está en el informe topográfico que le rindió el perito, el cual pues se debe transcribir íntegramente. Posteriormente de la resolución protocolizada, el notario extiende lo que es un testimonio en el registro de propiedad de raíz e hipotecas, respectivo en el cual se debe inscribir. Y si el inmueble tuviere antecedentes inscritos, pues las diligencias originales se entregan al interesado. En este caso también me llamó mucho la atención de que hacen como una pequeña observación dentro de este procedimiento. Pues habla de que en base a lo anterior, pues el notario, esas diligencias que ya existían con anterioridad, para registros de quizá evitar vicios a futuro, deben ser entregadas al notario y no más bien al propietario, ¿verdad? O a los interesados, para evitar así lo que, como ya los mencioné anteriormente, vicios y pues estas diligencias anteriores, originales, pues deben ser anexadas a lo que es el legajo de correspondiente que lleva el notario. Y pues las pruebas en este caso a presentar son como, aquí mismo se menciona que es el título por medio del cual se adquirió el dominio del inmueble y la necesidad de lo que es también el perito o la prueba pericial en este caso. Muy bien, excelente resumen de estas diligencias. Y como que no le dejó espacio a algún compañero o compañera, ¿o sí? No sé si quieren hablar, pero por el tiempo también. Ah, ok. Bueno, si desean, pueden hacerlo. Solo agregarle que ahí en el documento también decía que con este procedimiento el legislador lo que trataba de prever eran litigios entre los colindantes. Y también en la última parte también mencionaban que se debería de modificar la ley porque la ley expresa dice que las diligencias se entregarán al interesado, pero lo correcto sería que se agregaran al legajo de anexos. Sí, tiene razón. Gracias por esta última aclaración. Ya su compañera también había dicho algo al respecto. Y yo coincido con la autora de la tesis en el sentido de que las diligencias originales practicadas en sede notarial no deberían entregarse al interesado, sino que deberían de alguna manera quedar para una eventual control o supervisión de que efectivamente las diligencias se practicaron tal y como la ley lo ordena. Fíjense que resulta, por ejemplo, se hacen unas diligencias de remediación y no se cita a uno de los colindantes. De 7 colindantes que tiene el terreno, solo se cita a 6. Ok. Obvio que el notario tiene que dejar evidencia de las citas que hizo en estas diligencias. Es decir, él tiene que dejar copia
de las citas que envió a cada uno de los colindantes. Estas están agregadas en las diligencias, obvio, con la correspondiente firma o huella de recibido de la persona que recibió esa cita, ¿verdad? Esa citación que se le hizo. Ok, entonces, viene uno de los colindantes, el que no fue citado, y pues se queja, ¿no? Dice, hey, aquí hicieron una remediación y resulta que en esa remediación incluyeron una partecita pequeña, pero en todo caso incluyeron una parte que es mía. Y como no me citaron, yo no pude presentar ningún tipo de oposición, no pude hacer valer mi derecho. Entonces, pues hoy voy a pedir la nulidad. Ok, ¿cuál sería, creen ustedes, la prueba idónea y por excelencia de que no lo citaron? Obvio, las diligencias. Porque en las diligencias no va a aparecer la cita que le hicieron a él. Solo van a aparecer las citas que efectivamente se hicieron. Ahora bien, cuando le pregunten al notario, señor notario, ¿qué hizo las diligencias? Pues fíjese que se las entregué al interesado. A él pregúntenle. Él sabrá mejor dónde están. Y ustedes creen que el interesado las va a mostrar, más sabiendo que en ellas está la prueba de que las diligencias son nulas. El interesado se le va a ocurrir cualquier cosa. No, mire, fíjese que como hace ya pasado algún tiempo yo las dejé ahí y se me quemaron, o fíjese que, no, hombre, se metieron a robar y se las llevaron. Cualquier cosa va a decir en abono o apoyo a la tesis de que no las tiene, porque es obvio, no las quiere presentar. ¿Qué tal si esas diligencias estuvieran en el legajo de anexos del protocolo? Es decir, que por ley se le exigiera al notario agregarlas al legajo de anexos. Fácil. Aquel afectado, aquel colindante que no fue citado, perfectamente le dice al juez, señor juez, pida por favor una certificación mediante oficio de las diligencias originales agregadas al legajo de anexo del protocolo número 7 del notario fulano de tal que venció tal fecha. Ahí no hay para dónde, pues. Perfectamente se puede verificar, se puede controlar que las diligencias efectivamente se hicieron conforme a las previsiones establecidas en la ley. Lee, Dígame. disculpe, si no mal recuerdo, con usted estudiamos también una sentencia del ciclo pasado que de hecho trataba de este mismo caso. Era de una remediación de inmueble y pues no se hizo en efecto lo que es la situación a una de las partes colindantes. Entonces la señora viene y demanda, y en este caso pues el notario era como que a la esposa había dejado encargada, si no mal recuerdo, de poder citar a los demás. Entonces, en efecto, pues la parte afectada puso lo que es la demanda pertinente y sí se declaró la nulidad de la realización de la medición. Sí, sí. Es decir, aún sin las diligencias originales, podría lograrse el objetivo de probar que no se citó. Mire, yo conozco, por ejemplo, un caso, aunque no es de remediación, pero sí que necesita, es un título supletorio que de alguna manera también requiere cita de las personas que puedan resultar afectados. Y, y conozco de otro caso también, en base a una ley para delimitar los inmuebles en estado de prohibición, que también bajo pena de nulidad requiere la cita de los colindantes. Entonces, resulta que ahí dice que se citó al señor fulano de tal, que se había muerto como 10 años antes. Entonces, allí no necesito la diligencia para demostrar que fue imposible citar a ese colindante porque se había muerto. Entonces, basta con que yo presente la certificación de la partida de defunción y cotejar las fechas en que se murió y la fecha en que se dice que fue citado. Pero ¿cómo lo pudieron haber citado si ya estaba muerto? Entonces, las diligencias, repito, no es que sean determinantes, ¿verdad?, para probar, pero obviamente si se tuvieran,
sería mucho más fácil acreditar el cumplimiento o el incumplimiento del debido proceso, pues, dentro de estas diligencias. Bueno, efectivamente, y tal como lo han explicado sus compañeros que estudiaron esta tramitación, el cuadro fáctico o la circunstancia de hecho que justifica estas diligencias es esa discrepancia, esa falta de concordancia entre lo que dice la escritura y el terreno ya en la realidad, en el campo. Otra vez, el mismo comentario que hice en relación con el deslinde. Muchas de nuestras escrituras no están con una descripción técnica, con una descripción exacta. Muchas escrituras han sido hechas, ¿por qué no decirlo?, al cálculo, a ojo de buen cubero. Te vendo esta propiedad, sus colindancias son una quebrada, un callejón, un palo de tiguilote que llega con otro palo de tempisque y de ahí se va por un palo de almendro, palos que ya ni existen. Es decir, la manera en que se describen los inmuebles, repito, es empírica, no es técnica. Entonces, eso hace que haya una disconformidad entre lo que es la cabida real, o sea, lo que en verdad tengo yo en el campo, en la tierra, con la cabida declarada en el título, la cabida consignada en el título. En el título dice 2 manzanas, y así lo dice. Le vende un terreno de 2 manzanas de extensión superficial. Así lo dice, 2 manzanas. O sea, eso sería cabalito. Y bueno, que la manzana la tienen por 7,000 metros cuadrados. Entonces, eso sería 14,000 metros cuadrados, así exactitos. Resulta muy raro encontrar un terreno que tenga cabalito 2 manzanas. No, es una medida aproximada. En presencia, pues, de ese escenario, de una discrepancia, una disconformidad entre la cabida consignada en el título, en la escritura, y la cabida real, si el interesado desea, porque esto es optativo, eso es si él quiere, puede ir ante un notario, llevando por supuesto la escritura que demuestre que es propietario, y exponerle que desea establecer legalmente la cabida real, establecerla legalmente, porque se puede establecer técnicamente contratando a un ingeniero, solamente. Mire, señor ingeniero, quisiera por favor que me remidiera un terreno que tengo. Oh, sí, cómo no. Mire, lo tiene por 2 manzanas ahí en la escritura, pero en realidad su terreno tiene 12,437,22 metros cuadrados. Ya una medida exacta, no técnica, precisa, hecha por un experto. Pero eso no le basta o no resulta suficiente para establecer la cabida real, porque eso todavía no tiene el aspecto legal. Es decir, establecer legalmente implica ir con un juez o ir con un notario, no ir con un ingeniero. Si lo que quiere es establecer técnicamente la cabida, pues está bien. Permítame un segundo que estoy terminando clase, hija. Mira, Ajá. te quiero decir que le dije a la Liga Esmeralda que vos terminas a las 12:20. Pero me vine para la casa. Ay, Porque por el internet es mejor aquí el internet. pues esta mañana te va a tocar. Sí, ok. Vaya, salud. Salud. Bueno, van a disculpar. Entonces, la cabida legal se va a establecer con un juez o con un notario. Y también tiene que indicar los nombres de los actuales colindantes y sus direcciones, obvio.
porque el notario los tiene que citar. El notario, tal como lo explicó la compañera, va a nombrar de inmediato como perito. Y aquí sí, le hago una aclaración. Aquí el legislador no anduvo considerando a otros expertos más que a estos. Yo soy, fíjense bien, del criterio, y podría ser un criterio no compartido por otros, pero mi criterio es que aquí no hay para dónde. El notario va a nombrar como perito a un ingeniero topógrafo, a un ingeniero civil o a un técnico en topografía y punto. Mi opinión es esa. Aquí no hay lugar a dudas. Y aquí no es que no hay ingenieros civiles, o no hay ingenieros topógrafos, o no hay técnicos en topografía. Y por eso voy a utilizar a un arquitecto, porque no hay ingeniero civil. Por eso voy a ocupar a un técnico en ingeniería civil, porque de repente no hay técnicos en topografía. No sé si me explico. El legislador ha sido claro al mencionar el nombre de los profesionales que se pueden nombrar como peritos. Yo pensaría que el nombramiento en un profesional distinto a los aquí mencionados, pensaría que estaría hecho no en base a la ley, sino tampoco en contra, porque no es que se lo esté prohibiendo, pero sí estaría al margen de la ley. Es decir, no sería un nombramiento hecho conforme a la ley, sino más bien al margen de la ley. Así que pongan atención a ese detalle. Luego lo va a juramentar y luego va a señalar lugar, obviamente el lugar del inmueble, el lugar donde está ubicado el inmueble, día y hora, para dar principio a la medida, a la medición, a la remedición, citando a los colindantes por esquela. Miren qué interesante. Aquí encontramos otro documento de los que se agregan al expediente notarial. La copia de la esquela. O sea, yo hago una esquela con su respectiva copia. La esquela es la que le voy a dar al colindante y la copia debidamente firmada o con la huella digital de recibida la esquela original la voy a agregar al expediente. Esa cita tiene que ser con no más, vamos a ver, por lo menos 8 días de anticipación a esa práctica de la mensura. Por lo menos con 8 días. Puede ser más. Puede ser 10 días de anticipación, puede ser 12, 15, 20, un mes. Lo importante es que haya anticipación suficiente para que ellos, como lo dijo la compañera, asistan si quieren. Ahora, si se omite la citación, hay nulidad, aunque sea uno solo de los colindantes cuya cita se omita. Y si fuera una sucesión hereditaria o una copropiedad, no es necesario citar a todos los herederos ni a todos los codueños. Basta con citar a uno solo. Estas son las diligencias que quizás llevan un poquito más de contenido y vamos lamentablemente a suspender aquí el análisis para ver si lo podemos continuar después. Miren, hay algo importante que les quiero decir antes que se me olvide. Bueno, aunque no hay, digamos, muchos estudiantes, pero necesito hacer un cambio en el horario de actividades de esta semana. Con ustedes tengo, vamos a ver el calendario. Con ustedes Laboratorio. Ya les anuncié que para mañana sería el laboratorio, ¿verdad? Ok, les propongo mover la clase de procesos especiales para mañana a las 12:40, la que está para el miércoles. Y dejar el laboratorio para el miércoles
a las 10:40 virtual. Sí, Está bien, Liz. Vaya, Sí, Liz, está bien. vaya. Entonces, mañana, martes, ustedes van a tener, no sé si están viendo aquí la razón. La razón, mire, una audiencia probatoria mañana y otra audiencia probatoria el miércoles. Esa es la razón. Entonces, ustedes mañana van a tener 2 bloques presenciales de procesos especiales. Mañana, uno a las 10:40 y el otro a las 12:40. Uno detrás de otro. Mañana. O sea, mañana solo va a ser procesos especiales. Y la de procesos especiales, que obviamente estaba para el miércoles, pero que va a ser mañana, vamos a hacer el laboratorio de notarial. ¿De acuerdo? sí, Liz. Día miércoles entonces El tenemos día laboratorio miércoles laboratorio virtual. y mañana 2 sesiones presenciales de procesos especiales. ¿De acuerdo? Vaya, comuníquenlo por favor a sus compañeros que no están presentes y de momento voy a detener la grabación.